Pues ya está, ya lo habéis conseguido. Ya me habéis hinchado las pelotas. Venía con el coche tan tranquilo y en la radio solo ponen noticias de disturbios en Cataluña, en Barcelona, de contenedores ardiendo, de las calles hechas una mierda. En fin, vamos a ver. Vale, os lo voy a explicar porque ya estoy bastante harto de este tema. Estoy cansado de teneros hasta en la sopa, colega. O sea, todos los putos días en la tele estamos con esa movida que a mí me la suda, increíblemente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a analizar un poco vuestra movida, ¿no? Vuestro movimiento, el tema de independentismo, ¿vale? Según lo que yo tengo entendido, y discusiones con gente y tal, en primer lugar está vuestro sumum de vuestra doctrina, ¿no? Lo que es vuestra piedra angular, que es el de España en roba, ¿no? Vosotros dais por hecho que España roba a Cataluña, ¿no? De que, bueno, Cataluña paga más impuestos de lo que debería a España y que si fuera independiente, pues sería más rica porque pagaría menos impuestos, ¿no? En concreto 16.000 millones o por ahí, más o menos, ¿no? Eso es una cifra muy graciosa porque es una cifra que en concreto está en un dossier, que es un PDF que está en internet en Google. De hecho voy a poner el enlace ahí abajo, que el más actual que hay es del 2014, que ya podrían actualizarlo, ¿vale? Por lo menos el que aparece en Google es el de 2014, no sé si habrá alguno por ahí escondido, más actual. Pero es un análisis económico de la viabilidad, además hecho por la Generalitat de Cataluña. Viabilidad económica de una Cataluña independiente, se llama. Vale. Es un análisis económico-financiero bastante bueno en sus parámetros y en sus variables. Lo que pasa es que ese estudio, si fuera un trabajo de ADE, por ejemplo, que es la carrera que he estudiado, no estaríais aprobados. ¿Por qué? Porque habéis obviado variables muy importantes de la economía que no se pueden obviar. De hecho, son las más importantes. ¿Por qué? Ese estudio, si os lo leéis, son 40 y pico páginas. Lo que viene a decir es que Cataluña, si adopta todas las estructuras del Estado, las hace suyas y deja de pagar a España lo que corresponde para ese tipo de estructuras del Estado, al final pues se acaba ahorrando 16.000 millones, ¿no? O sea, crea esas estructuras y ellos pues lo gestionan y tal. Vale. El problema es que ese estudio tiene en cuenta que los ingresos públicos, es decir, los impuestos que la peña va a pagar, son los mismos o con una previsión basada en años anteriores siendo Cataluña de España. Eso es lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú te independizas, que es lo que ya hemos visto el año pasado, bueno, hace 2 años, cuando lo del 1 de octubre, es que me secáis ya. Lo que vimos era que mogollón de empresas se piraron de Cataluña. ¿Por qué se piran de Cataluña? En primer lugar por la inestabilidad, pero es que lo más importante no es eso. Lo más importante es que se van por competitividad. O sea, si tú estás produciendo en Cataluña, no sé, chaquetas, y las vendes en Europa y en España, en un mercado abierto y libre, usando infraestructuras de puta madre, carreteras, de todo, ¿vale? Estatales, por cierto. Y de repente te ponen una frontera y tienes que pagar unos aranceles para llegar a ese mismo mercado, vas a ser menos competitivo, porque vas a tener que vender el producto más caro, porque tendrás que hacer frente a esos impuestos extra que conlleva ser independiente. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Pues se van a otros sitios de España, por ejemplo a Valencia, y producen ahí y venden en el mercado único europeo, y vosotros pues no tendréis esas empresas, no tendréis esos impuestos que generan esas empresas y menos economía para Cataluña. O sea, no ingresaréis lo mismo, a no ser que os convirtáis en un paraíso fiscal, que eso ya es otra historia, pero para eso tendríais que tener vuestra propia moneda, porque si os salís de Europa no podéis entrar en Europa de nuevo. Me explico. Si tú estás en un país miembro de Europa, ¿vale? De la Unión Europea, perdón, y te secesionas por una causa que no sea guerra civil o dictadura, la Unión Europea no te puede aceptar. Lo pone en su Constitución. Habría que reformar la Constitución Europea para que pudierais entrar. Y para que se reforme la Constitución Europea, tiene que haber unanimidad entre todos los Estados miembros. ¿Y sabéis qué? Que dudo que España vote que sí. Es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que no estaréis ahí, entonces tendréis que hacer vuestra propia moneda,
¿Qué haríais? ¿El Barcedólar? ¿El, no sé, la pisata? ¿Cómo vais a llamar a vuestra moneda? ¿El cataleuro? ¿Me cago en la puta? Vamos a ver. Vamos a ser un poquito cabales con lo que hacemos y con lo que reivindicamos, porque a mí lo que me está dando la sensación con todo esto, ¿vale? Es que lo que a vosotros os pasa es que tenéis el síndrome del niño malcriado. O sea, tenéis tanto de todo que ya no tenéis nada por lo que luchar, porque tenéis de todo. O sea, no tenéis problemas de verdad y os los tenéis que inventar. Sois la comunidad autónoma más rica de España, la más rica, ¿vale? Por eso es por lo que queréis independizar. Que esa es otra. Que a mí lo que realmente me molesta de todo esto son las incoherencias de la peña. O sea, que la gente me vaya de izquierdas, ¿vale? Cuando la izquierda de toda la vida, su, digamos, ideario es ayudar al más necesitado y al más pobre, o igualar las cosas entre los ricos y los pobres, precisamente vosotros lo que pretendéis es quedaros más capital, más para vosotros, todo para vosotros. No queréis compartir con el resto de España, con los pobres, esos vagos de Andalucía, esa escoria, gentuza, ¿no? Esa es la mierda. Pues lo que os quiero hacer entender es que, aparte de que seáis los más capitalistas de todos, por querer eso, por querer como lo meu es meu, lo que pasa es que realmente no vas, o sea, la avaricia rompe el saco. La avaricia rompe el saco. Y yo, personalmente, que soy de Valencia, y os lo digo muy en serio, esto, yo estoy deseando que Cataluña se independice. Porque para mí yo os veo como si fuerais una carnaza ahí preparada para que cuando eso estalle, toda vuestra riqueza se va a diluir en el resto de España. O sea, va a migrar, ¿vale? Y, por ejemplo, en Valencia ya están viniendo un montón de barcos de esto de hecho, hoy, en concreto, hoy es 18 de octubre, hoy en concreto, creo que era un crucero de estos del Mediterráneo, no va a Cataluña por la que estáis liando, y ¡pam!, viene a Valencia. Nosotros, los valencianos, los recibiremos con los brazos abiertos. De puta madre. Para mí, de puta madre. Y a vuestras empresas también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí mejor. ¿Vale? O sea, yo realmente el tema de España unida y todo eso, a ver, a mí me gusta España, tal y como está. ¿Vale? Me gusta porque me gusta poder viajar, me gusta poder irme a, no sé, a Cantabria y estar ahí y ver sus playas, hacer surf, comer percebes, gozármela por ahí, ¿vale? Tener un poco de lluvia también, que hace falta, que en Valencia hay poca. En fin, no tener que pasar ninguna frontera, no tener que pasar ninguna aduana, no tener que pedir una visa. Ojo, que no habéis pensado en eso, estoy seguro de que no habéis pensado en eso. Y poder estar ahí y compartir mi cultura con la suya, ¿vale? Porque luego otro argumento, que me parece de lo más paleto que puede haber, ¿vale? El argumento de, no, es que nosaltres tenim la nostra cultura y la nostra lengua. Vale, en Valencia también lo tenemos, nuestra cultura y nuestra lengua. Y a mí me encanta que venga alguien de otra cultura y otra lengua y venga aquí y enseñarle la mía, enseñarle que coma paella, que ven mis playas, que disfruten mi tierra y yo irme a la suya y disfrutar sin tener que pasar trámites burocráticos de mierda. ¿Vale? ¿Cómo? Pueden ser. Sobre todo esas mierdas, las fronteras. Joder, hacer fronteras, es que a mí me secan las fronteras. A mí me gusta poder moverme sin tener que darle explicaciones a nadie. A nadie. ¿Vale? Entonces, al margen de eso, de que vosotros queráis vuestra cultura y vivir en vuestro país siempre y no salir de Cataluña y estar ahí encerrados, al margen de eso, y de que, bueno, de que económicamente, probablemente sea una debacle, por lo menos en los primeros años, vale, es posible, hay que ser realista, y es posible que Cataluña, si se independiza, a la larga prospere, porque no sois tontos, yo sé que no sois tontos, yo sé que no sois gente, aunque lo parezca, que no sois gente subnormal, en verdad, si no, no tendríais tanta pasta, aunque en verdad, pensándolo mejor, vosotros no sois los que os habéis ganado esa pasta. O sea, realmente Cataluña es rica porque todo empezó en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, y porque se decidió en un momento dado que la industria iba a ir a Cataluña. Y a partir de ahí se empezó a hacer rica. No por vosotros. O sea, vosotros no habéis hecho ni el huevo. ¿Vale? Vosotros seguís la estela de vuestros antepasados. Pero bueno, supongamos que sí,
que por eso que es más rica, vale. Lo que iba diciendo es que a mí España me gusta como está, ¿vale? Me encanta. O sea, me encantan los bosques que tiene, me encanta la diversidad de paisajes, no me gustan los políticos que tenemos, ¿vale? No estoy hablando de la España política, para nada, ¿vale? Me parece una banda de subnormales y sobre todo de poco profesionales. O sea, yo cuando veo un debate en la tele de los políticos nuestros españoles, os doy toda la razón, ¿vale? Porque pienso que parece como un patio de colegio, ¿vale? Donde la peña está tirándose lápices y bolas de papel y chicles mascaos y capos, ¿vale? Todo tipo de objeto y de víscera humana, ¿vale? Se la tira unos a otros. Y a mí eso pues no me parece inteligente y no me parece profesional. Pero es lo que hay ahora mismo. Es una putada, pero es lo que tenemos. Por desgracia. Habrá que votar a otras opciones. Que bueno, que vosotros tampoco os quedáis muy cortos, ¿eh? Ojo, en Cataluña también... Pero bueno, eso es una cosa que parece endémica de toda España. A mí me gusta España en cuanto a bosques, montañas... joder, tenemos nieve, tenemos playas, tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos... dehesas, tenemos estepas, tenemos selvas, tenemos volcanes, tenemos todas las movidas guapas, las tenemos, ¿vale? Y por eso me gusta. Aparte, tenemos una cultura que mola, somos gente que mola, y eso se nota cuando sales de España, a donde sea, ¿vale? Y te das cuenta de que vas con los españoles y eres español y te ganas a la gente y eres el rey del mambo, coño, porque la peña siente ese duende que tenemos los españoles, os incluyo, y que despertamos pues esa atracción y ese buen rollo. Somos peña de buen rollo y me encanta, me encanta. Generalmente somos de buen rollo hasta que llega algún imbécil y jode la marrana. Pero generalmente molamos. Y aparte tenemos una gastronomía de locos, o sea, tenemos comida para aburrir. Vale, hay países que tienen comida más tralla. No sé, Perú, por ejemplo, tiene una gran gastronomía también, pero yo no la envidio. A mí me la suda que Perú tenga 200.000 patatas, tipos de patata. Nosotros tenemos 200.000 tipos de platos de arroz y de lo que sea. En fin, que a mí me encanta España tal y como es. La cuestión es que sé que los tiempos cambian y las cosas pueden cambiar. Al fin y al cabo, nuestra Constitución lleva 40 años sin cambiar, en la época en la que las cosas más rápido cambian de la historia. Entonces, sí que es verdad que yo creo que estaría bien hacer un pequeño cambio. La solución, que yo veo bastante posible y democrática, muy democrática, sería hacer un referéndum en España, en toda España. Y diréis, no, es que las cosas de Cataluña tienen que ser de los catalanes. Y yo digo, bueno, pero es que tú me estás cambiando mi país si te vas de España. Si Cataluña se va, a mí me cambia el país. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviese... O sea, bueno, a ver, a mí personalmente, yo en concreto, a mí me la suda Cataluña, ¿vale? O sea, yo he ido 3 veces a Cataluña y podría no haber ido nunca y vivir igual de feliz. Pero entiendo que hay mucha gente que, joder, pues puede tener casas, o puede tener trabajos, o familiares, o amigos, o tal. Bueno, yo tengo amigos, de hecho, ahí. Pero me la sudan. Entonces, yo sé que ellos, bueno, les mando un beso a mis amigos de Cataluña, sobre todo a ti, Nats, eres muy grande. Entonces, yo creo que al final, la solución final, yo creo que lo que podríamos hacer es eso, un referéndum en toda España, decir, oye, queremos cambiar la Constitución para que España pueda permitir referéndums en los que zonas y regiones se independicen, ¿vale? Yo lo veo loable. Creo que se puede hacer ese referéndum, que toca, que está bien, que al final España nunca ha sido siempre España. O sea, no ha sido España desde el principio de los tiempos, han sido reinos muy distintos, han sido cosas, han ido cambiando y al final pues se ha creado lo que es ahora y puede cambiar también. Estoy de acuerdo. Pero si cambia, que sea para mejor, que no sea para hacer el imbécil, ¿vale? Que eso es lo principal. Entonces, podemos hacer referéndum y si sale que no, o sea, que no se cambia y no se permite, pues ahí a chapar la boca y ajo y agua. Y si te revolucionas, pues a la puta cárcel. Y punto, porque ya, o sea, el pueblo ha hablado. El pueblo de toda España. Ahora, yo, por ejemplo, personalmente, yo votaría que sí. Votaría que sí, porque yo pienso que el mundo evoluciona y la vida evoluciona y yo no vivo igual hoy que hace 15 años que no existían los móviles, ¿vale? Y las cosas cambian y al final pues entiendo que las cosas pueden cambiar. Entonces yo votaría que sí para que existiera la posibilidad. Entonces, se haría el referéndum en Cataluña legalmente. Perfecto. Sería un referéndum en el que se
se preguntaría a los catalanes si quieren ser independientes o no. Vale. Yo ese referéndum le pondría ciertas condiciones. En primer lugar, que el voto sea secreto a ojos de la sociedad, pero no sea secreto a ojos del Estado. Me explico. Que el Estado sepa si tú votas que sí o que no. ¿Vale? No para ir a tu casa a matarte, no para eso. Para ser justos. ¿Por qué? Porque si se sale que sí, que hay independencia, bueno, primero, si sale que no, lo mismo que con lo de España, o sea, si el 51% de los catalanes dicen que no, el otro 49% se hace una gallola y se va a dormir a casa calladito, porque es lo que hay, ¿vale? Ahora, supongamos que sale que sí, ¿vale? Sale que sí y Cataluña se independiza. Yo lo que creo que habría que hacer es, vale, ciudadano catalán que ha votado que no quería la independencia, tiene pasaporte catalán, o sea, ciudadanía catalana, y pasaporte español, con todos los derechos que eso te da. Es que eso es muy importante. Y yo creo que estáis obviando cosas por las que la gente se arriesga la vida y la pierde en el Mediterráneo. O sea, la gente en el mundo se mata por un pasaporte español o europeo en general. Porque te puedes viajar a cualquier sitio, puedes hacer lo que te salga de las pelotas prácticamente. Eres Dios con un pasaporte europeo. Y vosotros ya lo tenéis, pero queréis renunciar a él. Por eso me refiero con lo del tema del síndrome del niño malcriado. O sea, tenéis tanto que no sabéis lo que tenéis. Y no lo valoraréis hasta que lo perdáis. ¿Vale? Esto es como, habéis visto Harry Potter, ¿no? La 1. La primera, el hermanastro este de Harry Potter, el gordo, que le regalan 37 regalos y al año siguiente le regalan 36 y se pone a patalear, a romper cosas y hacer el gilipollas. ¡Me habéis regalado 36! Pues a mí me recordáis a ese pavo. Porque decís, no, libertad. ¿Qué no se puede hacer en Cataluña? ¿Qué no? ¿Qué no? O sea, ¿con qué no puedes obrar o qué no puedes decir y te encierran? Vale, no puedes hacer un referéndum porque es anticonstitucional, está claro. Ya estoy hablando en cómo hacer eso para que sea legal, ¿vale? Pero ¿qué más no? Nada. O sea, todo, coño, se respira libertad ahí y aquí y en toda España en general. A lo que iba. Si sale que sí a la independencia, podríamos coger y decir, vale, pues ciudadanos catalanes, solo pasaporte catalán y punto. Y si quieres ir a España, pues pides una visa. Y si no te la dan, te jodes y bailas. Y ya está. Y los catalanes que no tengan pasaporte europeo, a no ser que vayan a aportar algo, o tengan un contrato de trabajo, o algo como cualquier otro inmigrante, de donde sea, de Somalia o de Burkina Faso, me la suda, pues tendrían los mismos derechos o no derechos que ahora tienen. Entonces, yo creo que deberíais pensároslo un poco más, porque a mí me parece que vais a perder mucho más de lo que vais a ganar con toda esta movida. Que por mí bien, o sea, ya os lo digo, cuanto más perdáis vosotros, más cacho vamos a coger nosotros, de vosotros, en plan carroñero. Es lo que hay. Yo en ningún momento me he declarado de izquierdas, tampoco de derechas, pero creo que hay que tener un poquito de sentido común. Entonces, y de inteligencia, y de no hacer el imbécil, porque a mí la verdad es que no me da ninguna pena rascar de subnormales que están dilapidando el diamante en bruto en el que viven, porque Cataluña es un diamante, o sea, y vosotros lo estáis dilapidando. Vivís en una utopía, ¿vale? Entonces, claro, puedes decir, vale, pues si no entran catalanes a España y a Europa, ningún español entrará en Cataluña. Vale, le haréis una putada a toda esa gente que tiene sus propiedades ahí, etcétera. Pero a mí, yo me paso por los cojones Cataluña. O sea, a mí me la suda, como ya os he dicho antes. Yo he ido 3 veces. Y si quiero ir a Francia, paso por Aragón. Por la autovía Mudéjar. Y no me hace falta pisar Cataluña. Me dará pena. Porque me parece una tierra de puta madre. Aunque si quiero playa tengo en Valencia, en Almería, en Murcia, en Andalucía. O sea, tengo playas de sobra mediterráneas, ¿vale? Y quiero montañas también. Tengo mucho Pirineo que no es catalán también. Y Sierra Nevada y... En fin, que no me hacéis falta, ¿vale? Pero me da bastante pena que se vayan a cambiar las cosas creyendo que es para bien y en verdad os vais a dar una hostia que no veas. Yo os lo tenía que decir. Sé que ha sido duro, sé que ha sido una brasa bastante intensa,
bastante... Creo que he hablado con verdades como puños, porque al final es lo que pienso de toda esta mierda. Y... no sé... Vise Cataluña independiente, o sea, independizaros ya. Si es que por mí, ojalá. Ojalá. Pero bueno, ya se verá. De momento, nada, a quemar contenedores.